Hola amigos de Smith Fit, soy Jason Smith, Master Coach en entrenamiento y nutrición, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la beta-oxidación y de todos los mitos y las verdades que giran alrededor de la pérdida de peso. Antes de que arranquemos el video, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal. Si te gusta el contenido, regálame una manito arriba y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de todos aquellos mitos o aquellas verdades que tenemos alrededor de la pérdida de peso, alrededor de la reducción del porcentaje de grasa del tejido adiposo. Vamos a hablar inicialmente del tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido especializado que se encuentra debajo de la piel y está formado a partir de celulitas conocidas como adipocitos. Estas células tienen la capacidad de guardar grasa a manera de triglicéridos y es allí donde guardamos todas las reservas de grasa, las reservas adiposas que nuestro organismo acumula con la intención de utilizarlas cuando posiblemente haga falta. Nuestro organismo jamás desperdicia nada, él utiliza cada cosa que le damos y si no la puede utilizar o no la necesita en el momento, la va a terminar acumulando. Pero ¿cómo llega esta grasita allí? Bien, vamos a empezar hablando del metabolismo. El metabolismo son todas aquellas reacciones químicas que ocurren a nivel fisiológico y a partir de las cuales obtenemos la energía y todos los elementos y nutrientes necesarios para la vida a partir de los alimentos. Todo empieza desde el sistema digestivo. Cuando nosotros nos alimentamos, consumimos dos tipos de compuestos diferentes. Hablamos de los micronutrientes y de los macronutrientes. Los micronutrientes no nos dan calorías, no generan un aporte calórico, mientras que los macronutrientes sí generan un aporte calórico. ¿Pero qué son calorías? Bien, las calorías se definen como la forma como medimos la energía presente en los alimentos. Cada alimento va a tener cierta cantidad de kilocalorías. ¿Y qué pasa con las calorías? Bien, nosotros tenemos una demanda energética diaria. Esto va a estar regulado dependiendo de nuestra actividad y de nuestra composición corporal específica. Cuando superamos o tenemos una ingesta de calorías superior a la que se necesita, vamos a empezar a acumularlas. ¿Dónde se acumulan? En el tejido adiposo. Entonces, si consumimos más energía de la que necesitamos, vamos a empezar a acumularla. Vamos a aumentar el tamaño y la cantidad de adipocitos. En consecuencia, vamos a aumentar de peso y aumentar el porcentaje de grasa. Pero consumir menos también es nocivo. Dietas por debajo de la ingesta calórica mínima van a predisponernos a enfermarnos debido al debilitamiento del sistema inmunológico y en el caso de las personas que entrenamos podemos entrar a un proceso de sobreentrenamiento, podemos perder directamente masa muscular debido a los procesos de gluconeogénesis y vamos a estar más predispuestos a una lesión. Por lo que de esta manera la ingesta calórica debe estar regulada y equilibrada entre lo que consumo y lo que gasto, ni por encima ni por debajo. Pero, ¿qué relación tienen las calorías con los macronutrientes y los micronutrientes? Bien, cuando hablamos de macronutrientes, hacemos referencia específicamente a tres compuestos. Hablamos de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Estos van a tener un aporte calórico. Son los macronutrientes los que nos aportan las calorías. Por cada gramo de carbohidrato que consumimos, tenemos un aporte de 4 calorías. Por cada gramo de proteína tenemos igual un aporte de 4 calorías, mientras que por cada gramo de grasa vamos a tener un aporte de 9 calorías. Por otro lado, los micronutrientes no tienen aporte calórico. Por micronutrientes hacemos referencia a las vitaminas y los minerales. Estas no van a tener un aporte calórico. Por lo tanto, aquí entramos en un mito. ¿Las vitaminas engordan? No, el consumo de vitaminas no van a aumentar el tejido adiposo debido a que no tienen calorías. Una de las preguntas más frecuentes que encuentro en el gimnasio es si consumo un multivitamínico va a hacer que suba de peso. No, el multivitamínico al contrario va a ayudar a mejorar todo el funcionamiento a nivel metabólico. Las vitaminas y los minerales funcionan como cofactores y transportadores metabólicos que ayudan a catalizar y a mejorar todo el espectro de las reacciones fisiológicas a nivel del metabolismo. Se necesitan
para metabolizar tanto los carbohidratos como las proteínas y las grasas. De esta manera, el consumo de vitaminas va a mejorar todo el entorno metabólico y nos va a predisponer a tener un mejor funcionamiento corporal, que por el contrario nos puede ayudar a perder peso y a mejorar otros factores como la retención de líquido, la resistencia a la insulina y demás, que están directamente relacionados con el aumento del peso, no tanto por la acumulación de tejido adiposo, sino por procesos de inflamación y retención de líquidos. Entonces, podemos consumir vitaminas sin tener el temor de que nos van a hacer aumentar el tejido adiposo o nos van a hacer engordar. Bien, para entender el mecanismo de la beta-oxidación, cómo acumulamos ácidos grasos y de la misma manera cómo los utilizamos nuevamente para la producción de energía, necesitamos saber cuáles son los macronutrientes, cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas y cuáles son las proteínas. Antes de esto, debemos saber que molecularmente hablando, todos los macronutrientes están compuestos de unidades más pequeñitas. Hablamos en este caso de los monómeros. Los monómeros son la unidad más pequeña que se puede encontrar dentro de un compuesto, hablando molecularmente. Para el caso de los carbohidratos, hablaríamos de los monosacáridos. Esos monosacáridos pueden unirse entre ellos. De esta manera, la unión de dos monosacáridos formaría un disacárido y la unión de muchos monosacáridos formaría un polisacárido. Todos los carbohidratos tienen como base molecular la glucosa. La glucosa se une a otros monosacáridos para formar compuestos más complejos. Cuando encontramos una glucosa unida a una sacarosa, vamos a encontrar la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Si esta glucosa se une a una galactosa, vamos a formar o vamos a encontrar lactosa, que es el azúcar de la leche. Por otro lado, si se une una glucosa con otra glucosa, va a formar glucosa, que es el azúcar que encontramos en la caña de azúcar y todos los derivados de esta, la panela, el azúcar y demás. Y los polisacáridos se clasifican en digeribles y no digeribles. Dentro de los digeribles encontramos el almidón y el glucógeno. El almidón lo vamos a encontrar en alimentos como los tubérculos, papa, yuca y todos los demás, y en cereales como el maíz, la avena y el arroz. El glucógeno, por su parte, es la forma como reservamos energía a nivel muscular. Por otro lado, dentro de los carbohidratos complejos encontramos la fibra. La fibra es un compuesto bastante difícil de digerir. Esto ocasiona que dure más tiempo en el tracto digestivo. Bien, y todo lo que hemos hablado hasta este momento nos lleva a este punto. Los carbohidratos van a estar clasificados de acuerdo a su composición molecular. De esta manera vamos a encontrar carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples van a ser moléculas poco densas que apenas acumulan hasta 2 moléculas de carbohidrato. Hablaríamos de los monosacáridos y los disacáridos, es decir, de la glucosa y de todos los derivados de esta. Hablaríamos entonces de la fructosa, el azúcar de las frutas, de la lactosa, el azúcar de la leche y de todos los productos derivados de la caña. Además de esto, dentro de los carbohidratos simples vamos a encontrar lo que conocemos como harinas procesadas, específicamente la harina de trigo. Sí, el trigo es un almidón, pero debido a todo el proceso industrial que lleva construir o fabricar la harina de trigo, termina convirtiéndose en un carbohidrato de baja densidad que en este caso se clasifica dentro de los carbohidratos simples. Por otro lado, los carbohidratos complejos van a ser todos los otros almidones y la fibra y los productos derivados de la fibra. Hablaríamos entonces de los cereales, los tubérculos y productos ricos en fibra como los vegetales verdes y algunos almidones con alto contenido de fibra como la avena y la cebada. Y tendríamos que hablar entonces de la fibra insoluble y la fibra soluble, pero eso es tema para otro video. En un próximo video hablaré de la fibra, la clasificación de la fibra, los beneficios que trae la fibra para la salud y a nivel fisiológico el impacto que genera el consumo de esta. Para aterrizar el tema, debemos saber que los carbohidratos son fuente principal de glucosa de nuestro organismo. Tras el metabolismo de estos, se va a generar una secreción de glucosa a nivel sanguíneo. Entre más simple sea la molécula, va a generar un desborde de glucosa más elevado y en menor cantidad de tiempo. Y entre más compleja sea esta molécula de glucosa, va a generar un desborde más controlado. ¿Pero qué pasa con esto?
Cuando segregamos glucosa en la sangre, producimos una hormona que se conoce como insulina, se produce en el páncreas. Esta insulina tiene como función transportar la glucosa hasta la célula para que sea metabolizada. Cuando generamos mucha glucosa en sangre, vamos igual a tener una producción muy alta de insulina. Esta va a transportar toda la glucosa hacia las células solamente van a aprovechar lo que necesitan, es decir, las células van a tener una capacidad metabólica para sintetizar la glucosa, solamente utilizarán lo que sea necesario. El resto de esta glucosa va a pasar al torrente sanguíneo, va a llegar al hígado y el hígado la va a mandar al tejido adiposo, porque va a ser energía que se puede utilizar en una próxima ocasión. Entonces, el consumo de carbohidratos simples nos va a condicionar a tener una mayor predisposición para acumular tejido adiposo. Y no solo esto, por exceso de insulina, por producir demasiados picos de insulina a nivel sanguíneo, se pueden producir dos fenómenos. Por un lado, podemos producir lo que se conoce como resistencia a la insulina. Para que lo entendamos, la insulina funciona a nivel celular a partir de receptores. Estos receptores se pueden bloquear tras el uso excesivo y la llegada excesiva de insulina y generaríamos el fenómeno conocido como resistencia a la insulina, que podría llegar a ser patológico, convirtiéndose en una diabetes tipo 2. Por otro lado, vamos a forzar demasiado la función del páncreas. Este va a tener que producir grandes cantidades de insulina y puede también llegar a dañarse, produciéndose lo que conoceríamos como diabetes tipo 1 y las personas insulinodependientes. Por otro lado, el consumo de carbohidratos almidonados va a generar un desborde de glucosa en sangre más controlado, picos de insulina más controlados, vamos a estar menos predispuestos a tener acumulación del tejido adiposo y de esta manera forzaremos en menor medida la función pancreática y la recepción de insulina a nivel celular. Pero también consumidos en exceso van a generar un consumo calórico muy elevado que puede terminar acumulándose en el tejido adiposo. Por su parte, los carbohidratos ricos en fibra, principalmente fibra insoluble presente en los vegetales, van a tener un desborde de glucosa en sangre muy pequeñito y por tanto un desborde de insulina muy controlado, forzando en menor medida la producción de insulina, la recepción de esta misma a nivel celular y limitando esta predisposición a acumular tejido adiposo y de esta manera evitando que aumentemos el porcentaje de grasa y aumentemos de peso. Ya habiendo aclarado todos estos puntos de base, podemos decir que los carbohidratos que menos debemos consumir, debemos limitar y eliminar su consumo de nuestra dieta, son los carbohidratos simples. Hablamos específicamente del azúcar, todos los derivados del azúcar y las harinas procesadas. Estos nos van a predisponer metabólicamente a la acumulación del tejido adiposo. Y ahí que la pregunta, que si el azúcar nos hace subir de peso, sí. Metabólicamente vamos a estar predispuestos a acumular tejido adiposo. Por otro lado, debemos regular el consumo de carbohidratos almidonados. Son fundamentales, necesarios, pero debemos regularlos. De ahí que la pregunta, si puedo comer arroz, si el arroz me va a engordar, podemos decir que depende y el consumo de arroz debe estar regulado de acuerdo a las características específicas de cada sujeto, el nivel de entrenamiento, la estrategia metabólica que esté utilizando para su preparación. Por otra parte, los carbohidratos que más deberíamos consumir son los fibrosos, en este caso los vegetales. Entonces, nada de azúcar, almidones regulados y muchos vegetales. Esto va a predisponer a nuestro organismo a reducir el porcentaje de grasa y a controlar la acumulación del mismo. Otra de las preguntas más frecuentes, que es bastante controvertida, es la hora en la que debo consumir los carbohidratos. Aquí debemos hacer referencia a otro parámetro fisiológico. Hablaríamos del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es la forma como está predispuesto mi organismo a la síntesis de macronutrientes a lo largo del día, de acuerdo a sus requerimientos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener una mayor demanda de energía hacia las horas de la mañana. Vamos a requerir alimentos que nos provean de energía. En este caso hablaríamos de los carbohidratos. Es cierto que el ritmo circadiano es entrenable, pero en personas que tengan un nivel de entrenamiento bajo o que apenas estén empezando en esto o que sean totalmente sedentarias, van a requerir un consumo de carbohidratos más hacia las horas de la mañana y hacia las horas de la tarde deberían limitar, de hecho suprimir su consumo. En las personas que entrenan, el requerimiento calórico va a estar específicamente alrededor de las horas de entrenamiento.
En otro video hablaremos específicamente del consumo de carbohidratos, en qué momento del día podemos consumirlos y aspectos o estrategias metabólicas como la dieta híbrida que propone el consumo de carbohidratos pre y post-entrenamiento o solo post-entrenamiento. Sí es cierto que hay investigaciones que demuestran que durante la noche también tenemos el metabolismo activado y que se requiere también calorías durante la noche, pero limitar el consumo de carbohidratos hacia los periodos de descanso va a generar un impacto positivo de forma indirecta sobre nuestro funcionamiento corporal. De esta manera se podría decir a grandes rasgos que el consumo de carbohidratos debe estar hacia las horas donde tengamos la mayor actividad. En el caso de las personas que entrenamos, antes y después del entrenamiento. Y en el caso de las personas que son sedentarias, deberían consumir carbohidratos hacia las horas más cercanas a la mañana, al momento en donde despierten y requieren este impulso energético. Muy bien, amigos, y así llegamos al final de este video. Espero que realmente este contenido sea útil para ustedes y que haya podido contestar algunas de esas preguntas que tenemos acerca de la alimentación. Si tienen más dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios. Si les gustó el contenido, regálenme un manito arriba, compartan el video para que más personas lo puedan ver y suscríbanse al canal. Ya, no es nada más, nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.